buenas tardes con todos. Bienvenidos al segmento Enfoque de Familia. En esta oportunidad, agradeciendo a la Coordinadora Republicana por el espacio, hemos traído a una profesional de primer nivel. Ella es la doctora Patricia Capellino, especialista en psicoterapia, psicoterapeuta, que ejerce día a día precisamente esta función social para toda la familia, la niñez, y definitivamente ha sido necesario hacer un pequeño viraje de nuestra temática principal por los asuntos que hemos tenido en esta semana, tan convulsionados, con un muerto, dos muertos y jóvenes, ¿no? Entonces, doctora Patricia, bienvenida a este segmento humilde y pequeño de Enfoque de Familia. Nuestra temática que nos hace converger el día de hoy es precisamente lo que hemos visto toda la semana anterior, que es la juventud en las calles. La juventud, doctora, usted que trabaja tanto con jóvenes, niños, adultos, con familias de forma integral, qué enfoque le tenemos que dar a todo lo que está pasando? Justo hace un rato me estaba diciendo, es que no es de ahora, es que la juventud siempre responde a lo largo de las épocas, ¿no? Entonces, así es. ilústrenos, por favor, con su opinión profesional sobre un bosquejo de lo que está pasando ahorita. Bienvenida ¿Qué a todos. tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí, soy psicoterapeuta y trabajo hace muchos años, como menciona Andrés. Creo que es importante entender que la juventud como una etapa de desarrollo en la vida de una persona va a estar precedida por una historia también de este joven o de esta joven, ¿no? O sea, va a tener relación con las cosas precedentes, su infancia, en su adolescencia o en la pubertad, antes de la adolescencia. Entonces hay situaciones, digamos, que se van secando y que se van, o que se van sucediendo y que luego en la juventud pueden ocurrir situaciones complejas, difíciles, y que también van a tener elementos intervinientes de fuera, como por ejemplo el contexto social, el contexto económico, que siempre intervienen, pero en términos de esta etapa que es bastante larga e intensa, yo creo que es importante siempre mirar lo que ocurre antes, lo que va precediendo a la vida de ese joven, ¿no? Entonces, yo creo que la situación coyuntural por la que estamos, la pandemia específicamente por este virus, el confinamiento y la situación de las familias en este momento, le da toda una ubicación emocional, social al joven muy diferente a la que ocurría hasta marzo de este año, 2020, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes, como todos, hemos estado obligados a estar encerrados, a convivir forzosamente de una manera que no estábamos acostumbrados. O sea, los padres salían a trabajar todo el día, de pronto ya no, los niños iban al colegio gran parte del día, ahora ya no, ellos iban a la universidad, estaban fuera casi todo el día, ahora ya no. Entonces la interacción social, la alternancia con el otro, con los otros, con las instituciones, con la organización social, desaparece y se confina a un solo espacio, ¿verdad? Ahora, gradualmente esto fue ampliándose y fue, digamos, viendo que los jóvenes casi con primera línea tenían ellos que salir, y recuerden que se hablaba de que en las familias la sugerencia del gobierno, del ejecutivo, fue que un joven de la familia fuera a comprar, fuera el que recibía, ¿no? Las compras o los deliveries, como decimos ahora. Entonces, fíjense qué sensible ese rol que de pronto ese joven carga emocionalmente dentro del ámbito familiar, ¿no? Entonces vienen ahí las miradas de todos los miembros de la familia: te lavaste las manos, te pusiste los guantes, te cambiaste la mascarilla, no te has lavado la ropa, o sea, todos los señalamientos caen de pronto en el joven o la joven de la familia. Yo los he escuchado muchas veces estar cansados y decir: ay, no, Patricia, ya estoy cansado, mi abuelita me pide pan,
mi no sé cuánto me pide tal cosa, mi no sé qué, y yo, pucha, ¿no? Yo quiero hacer clases, quiero seguir un Zoom o mis Ujú. juegos y no puedo. Entonces también ahí ha habido sobrecarga desde lo que, digamos, se permitía y se podía hacer. Eso por un Ujú. lado. Pero junto con eso, ya estamos hablando de personas que disfrutaban y gozaban, perdón, de autonomía. Una Son, libertad. claro, de libertad y autonomía, porque ¿en qué sentido? Ellos se movilizaban en transporte público, bueno, para los que tenían mejor condición económica en carro, o en scooter, o en moto, o en lo que fuere, ¿no es cierto? Ya eran, muchos de Ujú. ellos ya estaban, pertenecían al mercado laboral, ya estaban trabajando, Ujú. cosa que también fue cambiando, ¿no? Aparece este término, la suspensión perfecta, de Ujú. pronto se quedaron sin trabajo muchísimos, de pronto otros sí pudieron seguir trabajando, etcétera. La recarga o la superdemanda de la empresa de tenerlos todo el día en el internet y luego ya tenían que ir a hacer medio tiempo porque las jóvenes salieron a hacer en un grupo social a trabajar medios tiempos en las oficinas, luego 3 veces Como han por podido. semana. Ujú. Exacto. Entonces, yo creo que esa autonomía y esa responsabilidad que muchos cargan desde muy jovencitos, incluso años, es algo que sensiblemente no miramos los adultos y no reconocemos, ¿verdad? Lo que va en ellos emocionalmente eh, cargando o asumiendo o en algunos casos resintiendo de la situación que comparten con el resto de la población. Entonces, Ujú. esta autonomía y esta libertad totalmente recortada, este desligarse de la familia para seguir creciendo, también sufre un cambio radical, pero finalmente ellos son los primeros que se hacia el afuera, ¿no? O sea, nos quedábamos en Ujú. casa, ellos sí podían salir, ellos tenían como mayor libertad, entre comillas, respecto a lo que se podía hacer. De pronto aparecen las fiestas secretas, aparece Las fiestas lo que COVID. ya sabemos, claro, las fiestas 13 de COVID, muertos. Ujú. exactamente, pero fiestas COVID que digamos, para ir un poco uniendo los conceptos, ¿no? Esta libertad y estas ansias de autonomía tienen pues un recorte tan grande y un límite tan intenso y tan firme, claro, que es de tal hora a tal hora puedo salir a hacer solo esto y después ya no. Y yo no puedo estar en la casa de Ujú. tal, no puedo ir al bar, no puedo ir a jugar billar, no puedo ir Hay a... una constricción a su libertad del Ahí, joven. exactamente. Ya no puedo Ujú. patear la pelota, ya no puedo hacer la Ujú. pichanguita, etc, etc, etc. Entonces, también está un aspecto un poco de fantasía, porque no sé si me ha pasado, pero me pongo de ejemplo. El otro día salí a una cuadra a dejar un encargo a una cuadra en mi casa y salí sin mascarilla. Entonces, Ujú. yo Ujú. inconscientemente, mis Ujú. ansias de respirar el aire y Tu de no tener, normalidad. Ujú. exacto, esta limitación. Entonces, yo creo que eso es algo que ha estado muy presente en esta pandemia, en esta coyuntura mundial, global y nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo se articuló ahí el diálogo y la comunicación intrafamiliar con estos jóvenes? Ujú. Yo no podría asegurar, Andrés, que la comunicación se haya incrementado, fíjese. ¿Por qué? Ujú. Porque las familias ya tenían una dinámica de funcionamiento, donde todos salían disparados de la casa a trabajar Hacer sus y, cosas. claro, a sus lugares de trabajo o de estudio y se quedaban los adultos mayores con los nietitos chicos o los llevaban al nido y son los que más temprano volvían a casa. Pero los jóvenes no. O sea, el joven estudia en la universidad, tiene sus cachuelos, de ahí se va a la casa del amigo, o se va a estudiar, Ujú. o se va con la enamorada al parque, o se va, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto se asume que por estar conviviendo forzosamente, la comunicación va a crecer. No necesariamente, porque ya hay
a ver, ya hay un logro ganado para ese joven y es su autonomía, y en la autonomía hay un desligamiento del joven hacia los vínculos parentales, que Que es es natural. necesario, que es natural, que es evolutivo y que ocurre. Porque Ujú. si sacamos pandemia del contexto, no me va a decir pues que usted prefería conversar con su tía en la sobremesa que salir corriendo al cine, a la matiné con la enamorada, y si no era la matiné, pues encontrarse en el parque con los amigos, o qué sé yo, ¿no? O ir a saltar skate, o ir a pedalear bicicleta. Entonces, Es ese normal. desligamiento, Ujú. claro, ese desligamiento natural, de pronto tiene una serie de restricciones y tiene una serie de parámetros que, si bien todos nos hemos acostumbrado, para ellos ha resultado pesado por un momento, pesado por un Ujú. lado, porque están obligados, como les decía al inicio, a comprar, a estar ellos en la compra del mercado, Salir. a salir, Ujú. siendo muchas veces ellos los portadores del virus. Otro Ujú. aspecto que se ha mencionado mucho y que incluso los comerciales de televisión lo han expuesto. Hola, abuelita, no, por fin te veo. ¿Quién la contagió? El nieto. Y la abuelita después se ve la Ujú. imagen en el hospital muriéndose, o el abuelo con el oxígeno puesto en la boca, ¿no? Yo recuerdo que Ujú. estos comerciales un poco, creo que los primeros se hicieron en Argentina y luego llegan acá al Perú, creo que los hacen acá también, pero también ahí hay Tétrico. una carga, ahí hay Ujú. una carga hacia ellos, ¿no? O sea, Directamente en a mí contra me de la... los jóvenes. Ujú. Claro, pero más que decir en contra, el contenido era: ustedes compran, me Ujú. ayudan, salen a la calle, están autorizados, y a la vez Ujú. ustedes han sido muchas veces responsables de que que se muere el abuelo, que se contagie la mamá, Ujú. que se contagie, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, también ahí ha habido un mensaje fuerte que Pero no se ha visto en cuántas familias ha pasado que de verdad se ha muchísimo. muerto el abuelo, la abuela, y yo creo que, pues, que te pase eso y ves la televisión que te indican de culpable con el dedo, me parece Ujú. terrible para la psicología de cualquier persona, para el estado mental de cualquier Es persona. fuerte, ¿no? Es fuerte. Yo lo que puedo decir respecto a eso es que esta pandemia quizás, bueno, para todo el mundo, o sea, todos han ensayado con su propia, es como si el mundo fuera una gran casa, Perú fuera una de las casitas, y todos han Mm. practicado por Mm. primera vez, ¿no es cierto? Entonces, ponerle un nombre a ministro, ministra, quién fue más o menos culpable, me parece muy arrogante. Yo creo que todos Mm. deberíamos ponernos la mano en el corazón, y cuánto habremos aprendido y cuánto no hemos querido Mm. aprender y cuánto hemos negado de que nos iba a pasar. Entonces, volviendo al tema específico de este grupo etario, que es la juventud, definitivamente sí cargan ellos con un peso muy grande, porque además Que se ve también, reflejado en las así es, marchas. Ujú. eh, yo creo que sí, porque por otro lado, ellos también son parte del mercado laboral, aunque a veces ni siquiera figuren en ninguna planilla, ¿no? Como en el caso de estos Claro. containers del Callao, donde murieron calcinados estos dos jóvenes. Ujú. Son fuerza bruta, digamos, ¿no? Que se utiliza, que es barata, que es mano de obra barata, pero que finalmente ellos, articulados en la economía peruana, son proveedores de ingresos para muchas Ujú. familias, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto, si empezamos a juntar las piezas, Andrés, cuánto de significativo en ese aparato psíquico, en esa mente, les va generando esta rabia, esta frustración, esta incertidumbre? Porque si hay algo que yo creo que compartimos todos los peruanos, es la incertidumbre, ¿no? Yo imagino que el Sí. mundo entero en este momento también comparte con nosotros la incertidumbre, pero se hace mucho más elocuente y más visible en los grupos sociales como en los recursos, ¿verdad? Entonces, Ujú. hay familias que de pronto, de vivir con el diario, como se dice, o con el ingreso diario, de pronto ya no lo tenían. De pronto, hay muchas personas que trabajaban en casas, ya no, ¿no? Ya no vengas, tú me puedes contagiar, el edificio con el chico que limpiaba ventanas, no, ya no, ¿no? Acá no entra nadie. O sea, por un lado, como que son los portadores de, y por Ujú. otro lado, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora?
¿cómo hago? ¿No es cierto? Entonces, bueno, sí han habido muchos esfuerzos como el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, de dar esta ayuda a través de llamadas, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, lo mismo, atender, pero uno atiende, digamos, el síntoma, ¿no? La ansiedad, la angustia, la preocupación, pero las soluciones, digamos, que nos contienen a todos, van por otros organismos o van por otras instituciones. Y es ahí donde ellos casi se quedan sin salida, ¿no? Hay un porcentaje muy alto, creo que es de chicas jóvenes, creo que es un 30% puesto por el Instituto Nacional de Estadística del Perú, y creo que es 15 o un poco más de los jóvenes varones, pero que definitivamente también tienen otra frustración importante, porque estudian y luego salen y usted encuentra que no hay espacio para ellos. Y esto Eso también es. Naciones Unidas ya lo alertó, ¿no? O sea, dice que de aquí para años más adelante se necesita empleo para 600 millones de jóvenes. O sea, Bueno, en estamos... realidad, estadísticas hasta el año 2017 que yo había podido conversar con profesionales, todos los años salen 700.000 chicos de quinto de secundaria. 700.000 chicos salen anualmente del colegio a hacer qué, a hacer qué. Y por eso es que también me gusta este enfoque interdisciplinario. Usted es psicoterapeuta, aquí yo veo las cosas desde el punto de vista legal. Y como justo conversamos en la antesala, ¿no? Mientras el derecho Ujú. se puede encargar o máximo puede llegar a buscar culpables y ver temas de responsabilidades, el enfoque de su disciplina, la psicoterapia, va más al tema de las emociones. Entonces yo puedo ir abstrayendo el de lo que me está comentando. Hace unos minutos, cuando empezó su speech, comenzó diciendo que precisamente eran niños que estaban desatendidos en la familia, que el papá y la mamá salían a trabajar. Entonces, por ahí yo podría hacer un comentario. Tiene que ver, en todo caso, que estos jóvenes que salen ahora a las calles, a protestas, son chicos que se criaron solos porque papá y mamá trabajaban o no estaban presentes. De pronto se desarrollan muy rápido a los 14, 15 años. Ya están en la calle haciendo ahora los disturbios que se han visto y que han sido lamentables. Eso por un lado. Y de otro Ujú. lado, es justificable que un chico, un joven, expuesto a estas cargas, ¿no? Se podría decir que es una generación oprimida, o sea, una generación, niños que se crían solos, sin padres o con padres dispersos. Llegan a ser adolescentes, soportan la carga de la adolescencia, que eso tiene incluso hasta para hacer un libro, porque es, ¿cómo sería el título del libro? ¿Cómo salir de la adolescencia sin morir en el intento? Porque de la adolescencia tú estás un paso a la adultez, y en la adultez, ¿qué tienes que hacer? Tienes que afrontar responsabilidades, de repente tienes hijos, tienes que solventar gastos, colegio, pañales, qué sé yo, ya es una vida de una persona madura, muchas veces con la edad muy reducida, a veces desde los 18, antes de los 18. Entonces, afrontar tan abruptamente, no haber tenido de repente parámetros, guías en la casa o una constitución familiar adecuada, que sabemos que es lo que es la carencia primaria, es la constante de las familias peruanas, y de pronto verse expuestos a esto, o sea, es una relación causa y efecto A pura. ver, creo, sí, yo creo que es importante entender que esta coyuntura no la hemos tenido nunca antes, ¿no? Entonces, es difícil quizás clasificar respuestas a un fenómeno único, porque por un lado está la pandemia como un piso común para todos, pero por otro lado, jamás hemos vivido una situación de tanta incertidumbre política y de tanto caos, porque además ahí tenemos, yo diría, o sea, lo que estamos viendo que ha ocurrido a nivel corrupción, a nivel de partidos políticos, a nivel de burla, de no reconocer un compromiso que ellos, como por ejemplo en el caso de los congresistas, tuvieron e hicieron en un juramento al asumir un cargo, que luego transcurren los meses y las regiones están cada vez más empobrecidas, más estafadas, más ninguneadas. En Lima pasa lo mismo. Entonces,
la incertidumbre, el no confiar en el otro, el que el otro no sea un sujeto confiable para mí. Entonces yo sí puedo portar psíquicamente mis primeros objetos, decimos nosotros, por decir el padre y la madre, confiables. Los primeros son los papás, ¿no es cierto? Si tengo la suerte de crecer con ellos. Porque no es el crecer con ellos que yo esté dentro de casa y no salga nunca, o perdón, o que ellos no salgan nunca y estén conmigo, no. La vida, digamos, tiene una dinámica donde los padres entran y salen porque trabajan, pero, digamos, hay una estructura que funciona. Hay horarios, hay acompañamiento en determinadas horas, hay responsabilidades. Una palabra que a mí me gustó mucho, que el nuevo presidente que tenemos, Francisco Sagasti, la mencionó ayer, ¿no? En su discurso. Responsabilidad. Y eso toca más allá de que uno no esté en la casa. O sea, si no, yo diría, pues miremos más allá del océano y cómo se organizan las familias no muy lejos, en Chile, Argentina, donde la gran mayoría no tienen servicio en casa, como es el caso, ¿no? Cómo se organizan ya en Europa, ¿no? Donde nadie tiene ayuda en casa y donde se estructura el orden a partir de cómo funciona el sistema en ese país. Entonces, yo creo que va a tener que ver, por un lado, con el contexto en el que se desarrollan estos jóvenes, cómo los acoge este espacio, este país, cómo los rechaza, cómo no valora esta fuerza, digamos, que son ellos, social, intelectual, económica, y donde sí, pues, a veces ser joven es solamente la mano de obra barata, ¿no? Contrátate chibolos para tu campaña, contrata esto, sí, yo quiero un practicante, entonces no les dan seguro, no les dan nada, y de pronto mueren en un incendio, ¿no? Y de pronto pasa algo como en lo de este restaurante de los dos chicos electrocutados. Creo que uno tenía 18 y la otra 19 o menos, creo que uno era menor de edad. Entonces, ¿cuánto ya estamos acostumbrados a este funcionamiento perverso del mercado laboral? Yo creo que eso también es importante señalarlo, porque la Claro. explosión de la saturación, ya la desesperación que se siente, yo creo que tiene que ver con toda esa historia. Nosotros cuando recibimos un Ujú. paciente, siempre hacemos una historia personal. Si es adulto, vamos a tocar aspectos de su evolución hasta ser adulto. Si es un niño, es más fácil porque lo hacemos con los padres y bueno, y después lo seguimos viendo. Cuando es un joven, definitivamente vamos a tocar aspectos de su infancia, de su adolescencia. Entonces, si yo soy autónomo, si yo me desligo, me desvinculo de mis padres, es importante, por ejemplo, decirlo, Andrés, que para un joven que proviene de la adolescencia y de la pubertad y de la infancia, la autonomía es digamos, el impulso para salir y para yo funcionar en sociedad. Y si de pronto esos otros no me generan certeza, no me generan confianza, y me hablan de responsabilidad, y me hablan de que no hay que robar, y me hablan de que no hay que mentir, y todos los días en televisión yo veo un alcalde en provincia que está ebrio, bailando en plena pandemia, o yo veo a los médicos, ¿no? Fiesteando en una zona del hospital y me dicen que no pueden Eso recibir. respecto a la carga informativa que reciben que los No, eso jóvenes respecto actuales, a los generadores ¿no? de confianza que la sociedad nos brinda. O sea, O sea, valga decir que acá no estamos hablando de política, estamos hablando de lo que el joven, a manera individual y colectivo, siente. O sea, ¿a qué están expuestos los jóvenes? ¿No? a eso le Porque digo, o sea, si yo precisamente veo, o sea, hablamos si yo de soy, las emociones, ¿no? O si yo sea, soy el tema de sujeto, psicoterapéutico. ya, pero yo le digo, si yo tengo que vivir la experiencia de la confianza, voy a tener el primer referente en mi propia familia. Pero yo ya Ujú. soy adolescente y joven y ya interactúo diariamente y permanentemente con los demás, Con la con los otros. sociedad. Esos otros van a ser parte también de mi experiencia de vida, por decirlo de una manera simple. Esos otros van a constituir también referentes. ¿Y por qué quería llegar a esto? Porque para una persona joven, desde la adolescencia
y no, bueno, y usted lo va a recordar, si usted iba en tercero de media con unos zapatos negros, mocasines, y no se usaban, lo que usted iba a recibir de su grupo de pares, o sea, de otros adolescentes, era, ah, qué horrible tus zapatos, sácate esos zapatos, parecen de mujer. No me diga que esa opinión no le importaba a usted, o sea, era Claro, fundamental. Usted cuando eres podría no joven ir al eso es todo. colegio, bueno, Ujú. pero usted podría no ir al colegio, contarle que no lo molesten, sin contarle a su mamá la verdad, o a su papá, o a ambos, y de pronto decir, no, me duele el estómago, ya, no voy a ir ahora, ¿no? Porque no había posibilidad de cambiarse los zapatos, a eso voy. O sea, los otros en esta autonomía constituyen una opinión muy importante para ese adolescente que luego se convierte en joven, y donde ese Ujú. joven ya insertado en un mercado laboral, sus emociones van a estar en interacción permanente con las emociones de los demás y se van a empezar a crear más referentes. Por eso le Y eso mencionaba tiene el que tema. ver con la escala de valores de cada persona, porque hay gente que no le importaría usar unos zapatos que no le gusta al resto, pues, ¿no? Pero si ya la persona, el joven o el adolescente, empieza a intromisar, ¿no? A hacer suyos comentarios ajenos, ya no estaríamos hablando de una falta de valores de quien desde chiquito no le dijo de repente que no se valga las opiniones de terceras personas y no le hubieran ayudado a construir una personalidad fuerte, independiente, autónoma, qué sé yo, ¿no? No, es como si yo le dijera ahorita que usted vaya con unos que se usaban en los 70 con taco y una camisa que tenga las puntas grandazas, pero como usted tiene buena personalidad, o perdón, una personalidad muy fuerte y bien formada, entonces usted llega a su oficina y todos lo miran así sorprendidos, y que a usted esas miradas no le van a causar interés y Ya. preocupación. A eso Este voy. enfoque me gusta, porque yo como abogado puedo opinar, eso es una opinión de un profesional. Sin Ujú. embargo, me gusta el enfoque que usted tiene, porque es un enfoque que, o sea, no me interesa el contexto político, laboral, claro. Hemos hablado, usted ha comentado, que precisamente las causas de la problemática joven no reside precisamente en sus emociones, sino que sus emociones ya se ven los efectos de las mismas, pero las causas están en situaciones que escapan a sus posibilidades de controlar, como el mercado laboral, los prejuicios sociales, también por así decirlos, ¿no? El contexto político, social, la información que muchas veces se ve en la prensa, que están expuestos a todo, ¿no? Entonces, Ujú. este joven expuesto a tantas cosas, analizado por un abogado, un fiscal, un juez, es una perspectiva. Pero desde la perspectiva del psicoterapeuta, que va a las emociones de la persona, eso es lo que me llama la atención, Ujú. porque usted no busca culpables, usted ya tiene la situación planteada, analiza al paciente y simplemente nos dice, tienes esto, 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 esto. O sea, no me importa si sí, si falta de valores, si falta de cuidados maternos, qué sé yo. El tema es, el chico tiene esto y siente esto, y las causas escapan a sus posibilidades y por eso vemos lo que estamos viendo ahora, algo así lo puedo ver, ¿no? A ver, el profesional que nosotros tenemos es justamente explicarnos el comportamiento y lo que ocurre en una persona más allá de los hechos, y que obviamente, como yo le digo fuera de la entrevista, tiene que ver con antecedentes que son importantes de la historia de cada uno, y con las circunstancias en las que ocurren los hechos y lo que representan esas circunstancias con esa historia. O sea, digamos, es Ujú. una mirada integral, no es una mirada segmentada de las cosas que pasan con los Introspectiva de cada persona, de cada paciente. es integradora, digamos, ¿no? O sea, recoge estos aspectos. Definitivamente, el mundo del joven en el Perú tiene muchísimas restricciones y muchísimas limitaciones, muchísimas. Por ejemplo, a ver, una muy simple. Hacia ver cuántos parques, por ejemplo, para los chicos que están y que pueden empezar a saltar en skate muy jóvenes, muy jovencitos desde la adolescencia y a veces desde la pubertad, ¿no? O desde niños, ¿qué distritos tienen estos espacios para saltar en skate? ¿Qué distritos Ujú. tienen canchas de fulbito abiertas para alquiler o para ser utilizadas?
¿Qué distritos tienen, por ejemplo, para el arte, para la expresión artística musical? O sea, un lugar, ¿no? O sea, yo le puedo decir que Miraflores hay, pero cómo lo pueden usar, quiénes lo pueden usar, tampoco se difunde, tampoco se sabe, pero volviendo. Entonces, pensar en la niñez, en la adolescencia y la juventud no es algo que sea frecuente en nuestro país, Andrés, lamentablemente, lamentablemente. O sea, aquí se Son gente olvidada, somos gente olvidada. Los jóvenes son los que grupo de la menos oportunidades nos han dado. es un grupo de la población que está ahí, pero que se le mira cuando se porta mal. Se le mira cuando hace algo que no debía. Se le mira cuando se equivoca. Porque debería, porque en mi época no. Bueno, en mi época, en su época, fue otra época. O sea, ¿por qué yo no puedo ampliar mi visión y decir, bueno, este chico estudió en TechSoup, este chico estudió en la Garcilaso, este chico estudió en la de Lima, este chico estudió en la Católica, este chico estudió en la Pacífico, y miren, van 2 años y no consigue trabajo, ¿no? Uno se ha metido en construcción, está instalando cables o Wi-Fi en un edificio nuevo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, socialmente y en términos familiares, muchas veces los chicos salen de la casa expulsados por fenómenos internos que tienen que ver también con violencia intrafamiliar. Ojo, también eso es importante señalarlo, ¿no? A O veces hay distintos tipos familias, de abandonos. eh, puede ser una causa, para no entrar específicamente en el término de violencia, pero que ya vienen con heridas, que ya vienen con dificultades, que ya vienen con incertidumbre. Entonces, pararse literalmente, sociedad peruana es muy sensible y es muy trabajoso y difícil. No es fácil, porque ya sabemos, ¿no? Prejuicios racistas, prejuicios sociales. Entonces ahí viene lo que usted mencionó. Si la personalidad, decir, bueno, ¿qué me importa? Me pongo mi camisa con las puntas gigantes y mi saco con los panqueques hasta acá, la chica. Y no, porque justamente yo ya me desligué de esa parte de mi infancia y de la opinión de mi mamá, que decía, ay, mamita, estás linda, preciosa, anda nomás, ¿no? Y si yo me voy a una fiesta de 8, 7, 6 o hasta 9, ya no me van a decir tanto, aunque eran las niñas de 9, Dios, tienen tanta información a través del TikTok, del internet. Entonces, se miran en el grupo de amigos, se miran y se reconocen. No, esto no se usa, no, esto no, esto yo no lo voy a hacer. Obviamente, el tema de la estructuración interno va a tener que ver en el crecimiento. Entonces, claro, yo no voy a ir a mi oficina del banco, que me han permitido, que bueno, logré ingresar, y me voy a llevar pues un día 10 soles, mañana 100, me pongo en una red donde la estafa es Ya, lo que... ya entramos a tema de valores, ¿no? Claro, por eso le digo, ¿no es cierto? O sea, ahí viene la articulación con esta etapa anterior de estructuración en la primera infancia, hasta la pubertad. Pero si de pronto en mi familia hubo importante, mi padre perdió el trabajo, lo que mi madre gana no nos alcanza, y de pronto vemos que el padre se alcoholiza, el padre y otra pareja y viceversa, o el padre consigue otra pareja y la mamá tiene que trabajar mañana, tarde y noche, frustrada, y de repente golpea a los hermanos chiquitos. Entonces, todo esto constituye de frustración muy altos, muy sensibles. Y todo esto es Por el eso es que los estrés chicos, que está encima de nuestros jóvenes el día de hoy. claro, y los chicos que hacen, lo expresan muchos de ellos eh, saludablemente algunos, pues del rap, de la música, eh, del Claro, expresiones deporte, artísticas, culturales, deporte. las hay. De pronto Mm. algunos se tatúan el cuerpo. Expresiones variadas. Pero Claro, definitivamente, ¿qué refleja la violencia que hemos visto estos días? No refleja salubridad, definitivamente, ¿no?
Claro, pero yo creo, Andrés, que hay que diferenciar en todo caso qué violencia, ¿no? Si no, o sea, si no es violento, además, un país olvida a su joven. O sea, no es Ujú, que, no es que el Perú tenga brazos y les dé la, claro. No, pues o que el los presidente maltratan a diga, los "No, jóvenes con su olvido, con la falta, con la ley Pulpín, por ejemplo, ¿no? permanente, permanente, permanente". Por eso de esa acumulación de frustración, el resultado, expresiones muy intensas. Le puedo decir que en Miraflores, por ejemplo, han habido manifestaciones también grandes de toda la Avenida Larco, en Surco, en La Molina, en espacios donde habitualmente no se No había. realizaban este tipo de Ujú, movimientos de presencia juvenil. Yo creo que es una voz que, Andrés, sin el prejuicio de que han habido desmanes, seguramente. Yo de ujú, verdad creo que comparándolo con Chile o incluso con Inglaterra o con claro. otros países, esto ha sido, pero nada, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hay importante ahí? Importante mirar qué pasa en la juventud, que se viene de la adolescencia, porque es así la sucesión, es esta audacia, la audacia, el atreverse a, ¿no? El osar. Eso obviamente es generalmente hacia los padres, el desafío a la autoridad. Me dicen hasta la 1, yo me quedo hasta las 3. Me dicen, pelo, yo me lo rapo. Me dicen, mira hijo, te voy a prestar el carro. El chico sale con el carro, nunca me voy a olvidar. En la vía expresa de Javier Prado, el primer accidente fue del hijo, ni más ni menos que del director de tránsito. El chico se mató. Se venía de la planicie con un camionetón a toda velocidad por la bajada, se dio la vuelta, cayó al otro lado de la pista y murió, ¿no? Entonces, Ujú, esa audacia, esa fuerza, ese impulso, esa pulsión, como decimos nosotros, tiene combinaciones, ¿no? De saludables, poco saludables y nada saludables, viendo esta procedencia individual de cada sujeto. ujú, De ahí se desprende otro aspecto importante, que son las identificaciones. Identificaciones. O sea, yo me identifico con el dolor, por ejemplo, de las personas que no tienen agua. Entonces me meto a trabajar a este grupo de Techo Perú, ¿no? Que ujú. salieron a raíz de los huaicos. Entonces voy y mi fuerza y mi tiempo digo, no, caracho, yo todos los días me baño, abro el caño y me lavo las manos, ¿no? Que son estas paradojas que dicen, lávense las manos 20 segundos y no hay agua y no hay caño. No había, Este, claro. claro, entonces estos 27 soles, jóvenes, un ingeniero sacó un promedio. Necesitaba una persona que ganaba menos de 8 soles al día, invertir 27 soles solamente en agua por cumplir este dispositivo gubernamental de lavarse las manos todo el día. entonces, cuánto estos jóvenes a veces utilizan esa carga que es agresiva, porque es parte de la naturaleza de crecer, Andrés, eso hay que entenderlo saludable. O sea, esa fuerza que tienen los jóvenes puede tener, obviamente tiene que ver con la agresividad también. Ahora, ¿cómo es que se ve de afuera y cómo funciona esa expresión en los reguladores de los impulsos internos que todos tenemos? Si, por Ujú, ejemplo, recordamos el evento de la parada, muchos de los cargadores son adolescentes, muchos de los estibadores sí. son adolescentes. Entonces, en un momento se veía que un policía caído de un caballo lo empezaban a patear, a chancar, y vinieron otros a jalar a Ujú. estos que estaban cometiendo esta Masacre, barbarie o esta estaban agresividad, masacrando. a Ujú, retirarlos y a decirles, no, 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 no. O sea, yo ujú. reconozco, yo puedo darme cuenta que a pesar de que me fastidia lo que están haciendo contra mi puesto o contra el dueño del puesto donde yo trabajo, este señor está tirado, está en situación de indefensión y no, ¿para qué patearlo Claro. más? ¿Para qué? ¿Para Pues qué? claro. Entonces, esos reguladores, Andrés, sí están relacionados a mis antecedentes individuales. Sí Tenemos están relacionados. un caso clarísimo, ¿no? Un Ujú. muchacho estudiante de periodismo, comunicaciones, con trabajo, porque pertenecía a un grupo de producción, no sé, le tiró tremendo puñete a un congresista en Ah, plena bueno, conferencia de prensa.
Era un chico de buena familia, con trabajo, estaba trabajando en ese momento. ¿Qué pasó? O sea, ya eso es un denominador pues diferente, ¿no? Bueno, Otras cosas tuvieron que ya, haber ese ahí. chico, podemos decir el nombre porque ha sido público, ha sido figura pública, ¿no? O sea, No este recuerdo. chico Carlos Ezeta. Ah, Sí, ese. yo lo que creo, Andrés, que nuevamente, siempre bueno, nosotros intentamos particularizar y más bien no generalizar, que ahí se desvaloriza y se desvirtúa la situación. O sea, Sí, y yo por eso yo también creo, que la audiencia sepa que precisamente la entrevista es con una psicoterapeuta. O sea, desde el punto de vista legal podríamos estar buscando culpables, pero esa entrevista con una psicoterapeuta, especialista en las emociones de las personas, no vamos a hablar, es por eso que estoy callado, es por eso que la estoy dejando, porque en realidad mi perspectiva de abogado es, sí, lo hizo por esto, por esto, por esto, y busco culpas y responsabilidades y todo, y el tema es, no, la psicoterapia, ¿qué nos dice? Eso es lo que quiero recalcar, que es lo que estamos muy, en muy Marco General importante, Centro. además que haremos y articulemos miradas, porque creo que eso es lo que la sociedad nos está pidiendo a gritos, Andrés. Yo le agradezco la entrevista, pero yo creo que de este joven es un, ya no puedo más, o sea, ya no puedo tolerar tanto cinismo, porque además hay algo que hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, es de una arrogancia, de una negación, de un cinismo que uno dice, no, por favor, no puedo creerlo. O sea, el presidente Vizcarra entra porque el otro se ha calificado de tal, el anterior, y por lo menos que lleguemos a las elecciones. Y por otro lado, la angurria del poder, que son 24 candidatos, que quién alcanzará la mayoría, Dios mío, ¿no? Las mil y una noches. Y de pronto aparecen estas ansias de poder, negar la cantidad de congresistas con sentencias, con problemas con la ley, o sea, y de pronto vamos a vacar al presidente Vizcarra, ¿no? O sea, yo creo que así como los papás nos Pero eso es ya cuentan en desde los la territorios, perspectiva del joven que sí, agrede, ¿no? Porque yo, permíteme, por eso le digo, permítame terminar esta parte. Yo creo que este chico expresa ese hastío. Él mismo sintió este impulso, ya es el hastío del hastío. Es como cuando los papás me cuentan, por eso quería un poco poner el ejemplo. Mira, Patricia, la verdad que yo ya le había hecho 2, 3, 5, 10 veces, no grites más, no grites así, tu mamá está con dolor de cabeza, ¿no? Y nada, y viene el desafío, viene la actitud desafiante del niño. Entonces me dice, yo entré y le tiré un palmazo. Después me arrepentí, pero es que no había manera de que pare, ¿no? Entonces yo un poco creo que analógicamente, en una analogía, este chico que viene de una clase media, trabajadora, con una madre sola, que cría a sus hijos, que estudian, puede expresar eso. Por eso es que es tan importante, Andrés, que todos nos centremos y pensemos y reflexionemos y no levantemos el dedo acusador, porque yo creo que eso es lo que pasó con este joven. O sea, él lo ha explicado así. Yo sentí un deseo, un impulso. tendría que analizarlo personalmente, pues, ¿no? Pero él mismo ya lo ha dicho, ¿no? Él públicamente ha dicho, yo sentí, lo sensible acá, Andrés, y que gracias por tocarlo, es cómo a través de los medios se lleva a la sociedad a pensar banal, fútil y superficialmente, ¿no? Ay, pero qué barbaridad, porque el chico, porque no sé cuánto, pasan el video, interrogan a la madre que no había dormido esperando que salga de la comisaría el chico, la policía como que se retuerce de placer de no soltarlo el primer día, el segundo día, nadie sabe nada del chico, o sea, se hace morbo de situaciones que deberíamos sentarnos en los medios a hablar de lo que pasa. Entonces, ¿qué programa tuvo más rating? El que tenía más morbo, ¿no? El que habló de que un día el chico gritó y que el amigo cuenta y pone un video, o que el chico resulta que un día dijo tal cosa, entonces es violento. Entonces, no nos llevan los medios de comunicación hacia zonas de un pensamiento más profundo e integrador, como por ejemplo, legalmente, a nivel del derecho,
O sea, lo importante no solamente es la defensa porque me van a pagar por defenderlo, lo importante es entender las causas y las razones que tienen que ver con este hecho. Ujú. A mí me parece que eso es Claro, central para salir de un modo entre morboso, automático, de no pensamiento, sino solamente de calificación, porque yo también ujú. podría decir como ciudadana que la mayoría de medios se dedicaron las semanas previas, no sé en conjunción con quiénes, a hablar contra Vizcarra y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que esto se actuó, hasta que esto fue tomado como, ¿no es Pero cierto? esos, claro, son temas políticos que escapan a lo que Totalmente. el chico pueda controlar, es lo que él recibe como No, pero es información. que no escapa porque recuerde que todos estamos inmersos en esta coyuntura, o sea, todos vivimos social, como sujetos sociales vivimos la realidad que tristemente nos toca vivir, porque sigue siendo triste, sigue siendo desconcertante. No sabemos, yo no sé si en este momento ya hay ministros, yo no sé qué va a pasar con la pandemia. Y otro hecho importante, significativo, la salud mental es un aspecto que el gobierno o los gobiernos han mirado a través de los años en nuestro país. Ustedes saben de que Otro sector completamente abandonado. Ujú. de que ningún seguro médico considera la psicoterapia como un proceso a ser reconocido y valorado e incorporado a un seguro Ujú. por el tiempo que el paciente necesite. Me van a decir, no, no sabes. La empresa RIMAC y Pacífico sí. ¿Cuántas sesiones? Los seguros le ponen un tope. O sea, no interesa ¿no? O sea, hay gente que en 2 años puede superar una depresión media o más, pero no está articulada la salud mental a la salud en general. Y la ley se ha Ya. dado recién el año pasado, pero vaya usted a saber cómo la ponen en práctica las Ujú. empresas privadas y bueno, qué decimos del Estado y de los hospitales y Bueno, de la atención. en realidad es un tema mucho más grande para conversar, ¿no? Donde que nos gana el tiempo. Pero de todas Bueno, maneras, yo creo que sí. En resumen, la juventud es un sector ciertamente abandonado por el Estado, por diferentes gobiernos a lo largo de la historia, y lo que tenemos ahora es causa y efecto. No, lo que definitivamente. tenemos es que reconocer, Andrés, que es un grupo con mucha energía, con mucha vitalidad, con mucha creatividad, con muchas ganas, con muchos proyectos, y si no miremos lo que vemos en televisión, los emprendimientos, las ideas, Ujú, son etapas de la vida donde se puede todo. Por eso es que ujú, también, digamos, en situaciones de extremo se ha incorporado a muchos jóvenes, ¿no? En situaciones de extremo de políticas extremas o de terrorismo, de ujú, qué sé yo, porque hay esa actitud de yo no le temo a nada, ¿no? Solo contra el ujú. mundo y yo puedo, ¿no es cierto? Que tiene Eso lo aspectos muy entiendo. saludables, pero al mismo tiempo tiene aspectos de riesgo. Y en los Ujú. aspectos de riesgo, yo podría decir que siempre hay que voltear a mirar la procedencia, que siempre a estos chicos sepan que sí hay personas que con toda certeza están con ellos y que es la familia. O sea, la Así es. familia Que es estará a donde siempre con finalmente ellos. tienen que volver para poder volverse a construir como Y personas, pero al ¿no? mismo tiempo también hay una vulnerabilidad, Andrés, porque como yo les decía, al mismo tiempo y en esa dinámica constante juega mucho la opinión del otro o del grupo. Entonces, si yo soy Ya. una persona frágil, sensible, temerosa, por razones que son de mi historia personal, yo puedo suscribir cosas del grupo y ahí está el riesgo. Puedo suscribir que es lo mejor. Yo sabía que no lo quería, pero como todo el grupo lo hizo, ya pues yo también. Entonces, todos tomaron vodka y ron, yo era el único de 10. Entonces, bueno, tomé vodka y ron y terminé pues en el Casimiro yo deshidratada, ¿no? O sea, Ujú. a eso voy. Esos aspectos esos aspectos que están presentes en la vida de los jóvenes van a ser sostenidos y contenidos dentro Ujú. del ámbito afectivo familiar. Todos estos aspectos usted los ve desde la parte de la psicoterapia, ¿cierto? Doctora, ¿y usted tiene un número donde puedan contactarlos? ¿Alguien que quiera una terapia para...?
para Ujú. sí personalmente, ¿no? Bueno, como esto, digamos, el entrar a un proceso de psicoterapia es algo individual y siempre parte del deseo propio, ¿no? En este caso, si Ujú, hablamos de jóvenes, nosotros recibimos jóvenes que vienen por voluntad propia. ¿Qué quiero decir? Que no es que el papá me llama y va a obligar al joven a que haga psicoterapia. Nosotros ujú, somos un grupo en Oye Papá, Oye Mamá, que es un centro de atención terapéutica. Bueno, estábamos en un local, ya no estamos porque la pandemia ujú. nos ha dejado en una atención virtual, pero estamos en la atención virtual como la mayoría de mis colegas y nos pueden escribir en el Facebook, estamos como Oye Papá, Oye Mamá, y el correo es Ujú. oyepapá.oyemamá@gmail, y también están ahí los teléfonos donde nos pueden ubicar. Ya, listo, doctora. Hay mucha mayor temática para conversar porque definitivamente se ha entendido, yo creo, en esta pequeña ventana, que no importa, o sea, no hablemos de política, ni de presidentes, ni de nombres. El tema es, la psicoterapia va a ahondar en lo que siente la persona, en las emociones a las cuales está expuesta, vengan de donde vengan, porque obviamente desde el punto de vista político podemos decir, no, sí, que el culpable de esto es lo siguiente y la culpa de acá y la culpa de allá, pero el tema es, vamos a tratar a la persona de manera individual. Y sobre todo con el enfoque y la perspectiva de lo que justo su último comentario está diciéndonos es la familia, ¿no? Tratar de rescatar los valores primordiales de la familia, ¿no? Y bueno, yo creo que en una familia tú encuentras todo, ¿no? Sí, lo que yo también quisiera mencionar, Andrés, es que justamente ahora he leído que como resultado de la detención de estos chicos, de muchos de ellos, por la policía, hay una situación de angustia y de trauma vivido en esta experiencia que ha sido bastante dolorosa para dos familias particularmente, pero todavía hay un chico que no se sabe de él, pero los que han estado detenidos han pasado momentos muy difíciles, de mucha angustia, de mucha ansiedad, que hay que atender, ¿no? Desde el punto de Yo, vista profesional, psicoterapéutico, claro, así es, ¿no? profesional. Desde la psicoterapia, desde las emociones, que no hay que dejar, y creo que en todo caso, yo vuelvo a Ujú, reiterar el espacio claro. los teléfonos para que si sienten la Ujú. necesidad de hablar de esto y compartirlo con nosotros, bienvenidos, ¿no? Ellos y sus Listo, familias. entonces agradecemos este espacio científico que nos da la Coordinadora Republicana para intercambiar opiniones con diversas disciplinas, en este caso con la psicoterapia, la ¿No? cual no busca culpables, sino busca las emociones y sus raíces en las personas. Es por eso que agradecemos este espacio. Muchas gracias, doctora. Nos ganó el tiempo, ya el tiempo nos quedó Ok, súper corto. pues, Podríamos hablar de mil cosas más, pero de repente para un siguiente programa nos vemos con otro tema también, doctora. Una claro que sí, semana. Andrés. Muchísimas gracias Listo. también. A Ok, todos, muchas gracias. Buenas tardes. Este ha sido el programa con la doctora Patricia Capelino. Y ok. buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes.